Y arrancamos, a pesar de aquí tener un falso inicio, que... Sí, ha empezado con 20 segundos más tarde, he tardado en darle y a ver qué pasa, a ver cómo se ve. Así pruebo cosas. A ver. Entonces, señor audio del escritorio, no debes de oírte para nada. Chun, chun, solamente a mí, la musiquita de fondo y ya está. Y a correr. Vamos entonces a copiar esto. Hoy que empiezo temprano, la gente ya no espera. ¿Dónde está? Para compartir. ¿Qué mierda es esto? Aquí arriba. Verdad, siempre se me olvida. No me acostumbro nunca a la mierda esta de cómo hacer directo. ¡Ay! ¡Hala! Y ahora he cerrado sin querer la ventana esta. Supongo que se sigue haciendo, que no hay ningún problema. ¿Verdad? YouTube Studio. Porque sería una putada muy grande. Vamos a ver. Se me ha ido la mano y he cerrado la ventana sin querer. Con lo cual... Vale, perfecto, cojonudo, no pasa nada. Madre mía, qué pifia soy. Uf. Vamos a ponerlo en Twitter. Buah. Y así ya vamos empezando. Bueno, pues ya estamos aquí. Muy bien. Muy buenas, ¿qué tal? 1 minuto 45. Esta vez he tardado un poquito más en prepararlo. Qué buenas pifias de primeras. Y di que sí. Y nada, pues en el directo de hoy quería comentar varias cosas. Lo primero, lo que he hecho esta semana, lo de subir vídeos cortos. Aunque la verdad el segundo no me gustó demasiado, no tenía mucho material. Y para lo que quería hacer tampoco podía, realmente. Entonces decidí juntar ahí un poquito de dos cosas y hacer un pequeño pastiche. Pero no me moló demasiado, me gustó más el primero, la verdad. Y luego ayer, que salí fuera, salí a dar una vuelta y demás, pasaron dos cosas y pude grabar vídeos extra. O sea, pude grabar como varios coches patrulla y bastante policía se ajuntaban en las inmediaciones de un edificio. Porque, bueno, por lo que dijo el policía con el cable, le pregunté qué había pasado y demás, porque había 4 coches policía y dos policías más en bicicleta que vinieron, porque fue un despliegue bastante grande. O sea, de primeras había un coche y 2 policías, vale. Pero empezaron a llegar 4 coches, llegaron los de las bicicletas, luego llegaron a pata más y se aglomeraron allí tranquilamente, pues 2, 4, 8, 10... Pues más de 12 policías había en un momento. Y no es normal. O sea, tú ves 12 policías y más aquí en Japón, que normalmente no ocurre nada, pues es que algo gordo ha pasado. Y yo no sé si el tío me mintió o no me mintió, pero según él, lo que había pasado es que había sonado una de las alarmas de dentro del edificio. Dijo que se había activado un sensor y que habían dado la alarma. Y fueron a investigar y demás, y al final no pasó nada. O sea, subieron al edificio y demás, sacaron las porras. O sea, que me llamó muchísimo la atención, esto lo comento en el vídeo. La forma de las porras, ya sabéis que, bueno, normalmente la mayoría de los países es por atrás se coge, o la puedes coger así, y te queda aquí en el... Uy, qué hostia le acabo de dar. Y te queda aquí en el brazo, para coger y bloquear, o para pegar, directamente. Pues no. Las porras japonesas son como una especie de florete, o sea, se extiende, aquí hay como una empuñadura de la mano y la coges así. Y esto es como si fuera lo de una espada, pues pa pegar. Y que si te pegan, te quede protegida la mano. Y me llamó muchísimo la atención porque nunca las había visto. De hecho, nunca había visto ni utilizarlas, ni sacarlas, ni nada. Pero recientemente las han sacado. De hecho,
este fin de semana para amedrentar en Shibuya y en Shinjuku. Porque bueno, ya sabéis que no se puede salir de casa. Que aquí en Japón pues son un poco más tolerantes y te dejan salir. Pero bueno, digamos que la policía, aparte de coger y... Esto es como lo mítico, cuando vas en bicicleta, estás liándola, llevas a alguien detrás o te saltas un semáforo. O cuando eres peatón y te saltas un semáforo y dices, pues cruzo en rojo. Si hay un policía, normalmente no suelen multar. Normalmente te suelen decir, ¡ey, que está en rojo! ¡Ey, no cruces! ¡Ey, ten cuidado! Cosas así. Pues la cosa es que, bueno, como ahora no se puede salir, pues normalmente la policía lo que hace es sugerirte amablemente de que vuelvas a casa. Que estamos en un estado de emergencia, que no se puede salir y que vuelvas a casa. El caso es que este fin de semana, pues debido a la aglomeración probable que hubo de gente, porque a pesar de las indicaciones de no salir, a pesar del estado de emergencia, que se supone que... Ah, no lo cambié. hoy me dio tiempo, Perdón, que se me fue la pinza leyendo comentarios. Decía que con las aglomeraciones de gente y demás, pues bueno, se decidieron poner un poquito más duros, sin llegar a la violencia, o sea, sin llegar a lo que pasa en otros países que te cogen y te canean, te solmenan o lo que sea. No, en este caso simplemente sacaron la porra y para amedrentar un poco, o sea, para coger y decir, pues, oye, tirar para casa, dejar de andar aquí, que no está el horno para bollos, básicamente. Entonces, bueno, la gente decía que el hecho de sacar las porras, alguna gente, no toda, decía que el hecho de sacar las porras era un acto de violencia desmesurada. Es decir, solamente por sacar las porras y por, supongo que en un tono más amenazante, decir, volved a vuestra casa. Que ya no sería, vuelve a tu casa por favor, como normalmente solerían. Hostia, estoy olvidando español. Me cago en la puta. ¿Cómo es el puto condicional? ¿Soldrían? No. ¿Solerían? ¿Soldrían? Hostia puta. Soler, verbo. Conjugación. ¿Qué cojones me está pasando en la cabeza? Vamos a aprender a hablar español ahora mismo. Todos juntos. Tan, 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 tan. Oye, conjúgame el puto verbo. No hay. No hay conjugaciones. ¿Qué hostias? El verbo soler tiene presente indicativo, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto y subjuntivo. Pero no tiene más tiempo. No tiene más tiempos. What the fuck? Esto no lo sabía yo. ¡Ay, la puta! Esto es una pregunta muy buena para un examen de lengua española. Entonces, ¿cómo podría decirlo? ¿Cómo podrían hacer? Ya está, es que no se puede utilizar el verbo soler. Bueno. Clase de español. A mis 30 años aprendiendo español, me cago en la puta. Hostia, qué vergüenza más mala. Bueno, el caso, como solían hacer, o como deberían hacer, pedir las cosas por favor, pero esta vez pues se pusieron un poquito más duros. Por aquí Cefiro comenta, normalmente harían. Vale, gracias. Gracias por el apunte. Muy buen apunte. Pues el caso, que en vez de hacer como normalmente harían,
se pusieron un poquito más duros y hubo gente que se quejó. Pero sin embargo, hubo otra gente que estaba totalmente de acuerdo con esa respuesta porque, joder, es un estado de emergencia y la gente estaba haciendo el gilipollas. Es que no se puede... O sea, no te puedes poner tonto encima. Vale, yo salí por una zona que no es muy frecuentada, no hay mucha gente por aquí, la verdad. Pero había gente fuera en la calle igualmente, o sea... Es un poco... Así ya sabéis cómo. Y el caso... Bueno, estoy buscando la noticia, por si acaso se me ha olvidado algo más. Y es que Tokio pide a la policía... La policía pide a las personas volver a casa, pero las redes denuncian abuso. Y según dice por aquí, dice... A pesar de los reiterados avisos de autocontrol para quedarse en casa y demás, todavía se dejaba ir a los bares y tal. Este fin de semana. Me parece que fue hoy, el último día. Después ya, pues bueno, debido a la notificación esta de estado de emergencia, pues se clausuran. Y ya no habrá ni bares, ni restaurantes, ni nada. En teoría, ¿vale? Porque luego a lo mejor llega la semana que viene, están bares abiertos y ya verás tú la risa. El caso. En la zona de Kabukicho, que es en Shinjuku, la zona del barrio rojo, o sea, donde están nuestras amigas libertinas que se dedican a vender té, y con el té pues a lo mejor te hacen una mamada, pues bueno. El caso, por esas zonas y demás, pues la policía, pidiendo a un grupo de salarimán que fueran a su casa, pues iban con porras y demás, pero la gente se quejaba diciendo que porque intimidaban, que Abe, el primer ministro, dijo que en el estado de emergencia no iba a ser como en el extranjero, que esto es un abuso de sus derechos, el que los manden a casa en plena situación de emergencia, es una violación de sus derechos. Dice, no hay necesidad de caminar con las porras en la mano, parecen matones, la prensa no dice nada, esto es inconstitucional, y cosas así. Y hubo otra gente que, por el contrario, evidentemente, vamos a ver, estás viendo la situación que hay y dice, vamos a ver, en otros países, como por ejemplo en Filipinas, el presidente mandó matar a todo aquel que no respetara la cuarentena. Así que comparado con el extranjero, Japón realmente es un paraíso porque te lo dicen amablemente. No te multan siquiera, no te pueden multar. Entonces, ¿para qué coño salen de casa? Es que se lo buscan. Se lo buscan y dicen que te dicen que te vayas a casa. Y un gracioso decía, hey, peace, tranquilo. Ya iré a casa cuando acabe aquí. No, macho, si te lo están diciendo en tu puta cara, vete por lo menos. No jodas. Es que con sus santos cojones, Y nada, el caso que la gente, pues hubo respuestas bastante dispares. Gente que se quejaba y gente que realmente pues acataba, y gente que veía lógico ese tipo de situación. Y lo que os comentaba, yo ayer salí a dar una vuelta en bici y demás, y bueno, había bastante gente por la calle igualmente, o sea, y gente sin mascarilla. En el metro y tren y demás no lo sé porque, bueno, desde hace 2 semanas no lo estoy cogiendo, no estoy yendo a trabajar, no he renovado el pase mío, el Commuter Pass, con lo cual no voy a coger un tren a menos que sea estrictamente necesario, y por ahora no tiene pinta de que lo sea. Pero me imagino que igualmente, al igual que hay gente que está yendo a mi oficina a trabajar, imagino que en otros sitios estarán yendo también a trabajar. Y... tela. De hecho, una de las cosas que os quiero contar, bueno, ya sabéis que decidí quedarme en casa, trabajar en remoto y demás, que me habían llamado alarmista y todo esto. Pues resulta que en mi empresa ya ha llegado el coronavirus. Y es que mi jefe tiene el coronavirus. Y hace... bueno, esto fue ya hace 4 días que lo dijo. 4 o 5 días que lo dijo. El caso es que yo tuve que ir a una reunión y yo estuve cerca de él. Yo por ahora no tengo ningún síntoma, por suerte, toco madera. Pero estoy un poco asustado por el hecho de que, joder, si él lo ha pillado, puede que lo tenga yo. Puede que sea asintomático. Por ahora no tengo nada. Ni me duele la cabeza, ni tengo tos, ni nada. O sea, estoy como siempre, vaya.
pero me da cosa. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y a tocar madera y a rezar. Yo creo que no vaya. No siento nada. No sé cuánto tardaré, a lo mejor dentro de 15 días estoy muriendo. Así que dentro de 15 días, si no hay directo, ya sabéis por qué es. No, pero en serio. Yo creo que estoy bien, así que no me preocupa demasiado por ahora. Poco preocupado, pero nada más, lo justo y necesario, vaya. Y hablando pues eso, de esta semana, de lo que he estado haciendo esta semana y demás en el trabajo, Cristian que pregunta que si he estado toda la semana trabajando desde casa. Sí. Ya dije que no iba a ir a la empresa, que no iba a ir a la oficina, para nada. Que lo que quisieran online y punto. Que fue cuando me llamaron alarmista y demás, y luego el día siguiente se decretó el estado de emergencia y todo esto, y bueno. Así llevamos toda la semana, en teoría. Sí, en teoría porque creo que se aprobó el lunes de noche, el martes por la mañana, el estado de emergencia oficialmente. Se comentó el lunes y creo que se aprobó el martes, no estoy seguro. Igualmente, y ya toda la semana dije, no, chao, que os den por culo. Y nada, bueno, respecto a qué estuve haciendo esta semana, pues sigo con el proyecto en el que estaba, del tema de la funeraria online. O sea, funeraria online, perdón. Funeral online, eso. La empresa es una funeraria que quiere hacer funerales online. Joder, es que no sé hablar, últimamente, me cago en la puta. Estoy olvidando español de una forma muy vasta. Y nada, trabajando con tecnologías dispares. Bueno, dispares no, ¿qué cojones? Son todas relacionadas. En JavaScript principalmente. JavaScript, React, Node.js y ¿qué me queda? Mern es... hostia, me cago en la puta. La M que era de Mongo. No te digo, es que estoy... Sí, MongoDB, Express, React y Node.js. Estoy que tengo la cabeza, vamos, hecha mierda. Me cago en la puta. Y luego al final, pues bueno, aparte de Mern, trabajando también con Redux. Pero todavía no lo tengo del todo claro, es bastante complejo. Pero bueno, poco a poco. Y de eso tampoco quiero explicar demasiado porque, como digo, no tengo mucha idea, por un lado. Y por otro lado, no quiero tampoco andar desvelando demasiadas cosas del proyecto. O sea, con saber que es así como lo estamos haciendo, como lo estamos trabajando, no hay mucho más. Sí, Cristian. El retraso se me fue a niveles muy altos. Pero bueno, el proyecto en general está yendo bastante bien. Por ahora estamos en la etapa de formación. Todo este mes va a ser formación. Yo me estoy formando con lo que estaba diciendo, con el MERN y Redux. Voy a seguir la semana que viene con ello. Seguiré también estudiando Japo y demás. Este mes es todo de así. De hecho, creo que se nos ha ido una persona del proyecto. No lo sé del todo seguro porque escuché una conversación que no tenía que escuchar. Uno de los superiores se dejó el micrófono abierto en la empresa. Estaban hablando mi jefe y él sobre ello. Y de primeras no le presté demasiada atención porque estaba trabajando lo mío, estaba formándome. Estaba estudiando y tal. Pero entre lo que me pareció escuchar es que no podía participar en el proyecto, con lo cual nos íbamos a quedar sin él, con lo cual íbamos a ser uno menos. Y no sé si iban a buscar a otros y me voy a tener que ocupar de todo lo que es el full stack yo solo, que entonces mátame camión. Porque es que no me siento preparado para ello. Pero bueno, es lo que va a haber. Así que veremos lo que pasa con eso. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Bueno, ahora que ya estáis un par de ellos aquí, ya somos 4 ahora mismo. Pero esto me trolea, o sea, porque voy a participantes y luego nada más que estamos Cristian y yo. ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué no se ve la gente? Bueno, el caso. Contadme, los que veis este vídeo, contadme qué os han parecido los vídeos estos cortos que hice. Y
Y no sé qué os parece la idea esa. O sea, cada día no creo que los pueda subir, pero un día sí, un día no, sí creo que pueda hacerlo. Más que nada porque no me da para grabar. O sea, este fin de salí grabé 2 vídeos. Y entre semana normalmente no. Ahora ya no voy a salir, a no ser que vaya a la compra. Y. Hostia, espera. Que me suena esto ahora. Pues ahora no puedo hablar por Skype. Estamos jodidos la cosa. Pues Céfiro, tú no apareces en el. En el esto. Disculpadme un segundito. Voy a responder una cosa. Vale. Nada, eso. Tema de los vídeos. Que haciéndolo así, un día sí, un día no, yo creo que me da margen para poder grabar cosas. El tema es que, bueno, en principio, como os digo, si no voy a salir, pues no sé la verdad qué poder grabar. Porque acabaré saliendo nada más que por la noche, para ir al supermercado entre semana y lo que pueda salir los fines de semana, que tampoco va a ser mucho. Así que hacer vídeos cortos en casa, como no se me ocurre hacer algún chiste o alguna mierda así, que payasadas varias también se me han ocurrido, pero bueno. Dije, a ver, la idea, y supongo que a la gente lo que le gustaría, pues sería vídeos de fuera. Pues aunque sea ir a comprar y enseñar algo así, no sé. No lo tengo todavía del todo definido. Y si no, pues mira, me podré poner también con el del carnet de conducir, con otro que tenía pendiente y ahora mismo no recuerdo. O vídeos a la antigua usanza, como cuando estaba en España, enseñando cosas un poquito de cultura y demás. Eso sí, también podría hacerlo. Pero bueno, ya veré más o menos cómo me organizo y cómo hago. Vídeos vídeos que tenga grabados de atrás. Hombre, pues como no me ponga a ver vídeos antiguos y a comentar esos vídeos antiguos, que esa también es otra opción que se me ocurrió. Y así rememorar anécdotas. Porque el otro día, por ejemplo, estuve viendo algún que otro vídeo mío antiguo y madre mía, se me llenaba la cabeza de recuerdos de cuando estaba en Osaka. Me cago en la puta. La cantidad de cosas que no conté y que al ver los vídeos pues me acordaba y decía, hostia, pues esto tal. O no dije nada de esto tal. Y me hizo gracia, sí. O sea, no los estaba viendo por mí, lo estaba enseñando. Y nada, eso se me vinieron bastantes recuerdos. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Nada, ya he comentado lo de los vídeos, he comentado lo que me ha pasado ayer, lo del proyecto en el que estoy haciendo, lo del confinamiento voluntario, esto ya lo expliqué, bueno, que aquí, pues bueno, al no haber ley marcial no te pueden obligar a quedarte en casa, te lo pueden recomendar y ya está. ¿Y qué más os cuento? Bueno, como en tonterías y del día, ahora para cenar, aparte de una pizza que hice, se me ocurrió hacer una focaccia, ¿no? Mierda, ¿cómo se llama? Un calzone, por primera vez. Lo tengo ahí para mañana. Probablemente o lo coma o lo desayune. Así que a ver qué tal está. Al final voy a acabar montando un negocio de cocina italiana, ya verás. Porque estoy cocinando bastantes cositas así en el horno, en el hornillo que tengo aquí, chiquitillo. Y la verdad de vicio, ¿eh? Cristian pregunta, ¿andas todos los días haciendo el proyecto a tope? Pues la verdad es que no. Vamos a ser francos, no estoy a tope. Me entretengo muchísimo, o sea, el trabajo en remoto hace que me entretenga, me distraiga y... Y sí, o sea, tengo momentos de, de productividad muy alta, pero hay otros momentos en los que se me va demasiado la pinza. Por ejemplo, una de las cosas que estuve haciendo el otro día, ver un documental de leones, los, ¿cómo se llama? Mupanga, Mapango, Mopanga, ¿cómo era? Era una tribu de leones muy buena,
de 6 leones que durante 6 años tuvieron todo el reinado de los Mopanga, me parece que se llama, a ver. Mopanga leones. Mapogo, perdón. Joder, no doy una. Mapogo. Un documental sobre los Mapogo, que os lo recomiendo, pero de calle, o sea, véroslo. Es 1 hora y media, ¿vale? De documental. Se llama El Rey de la Manada, los Mapogo. Os lo voy a dejar por aquí, a ver, vamos a copiar el link. ¡Pam! Ahí va. Me gustó muchísimo, porque, bueno, no hacen un comportamiento muy habitual. No sé por qué cojones estoy hablando ahora de leones, pero bueno. No tienen un comportamiento muy habitual y es bastante instructivo. Vamos a dejarlo así. Así que os lo recomiendo totalmente. ¿Y qué más hice a lo largo de la semana? Sí, en plan procrastinando. Pues estuve repasando también cosas de la Nintendo Switch. Porque, por ejemplo, ayer estuve también jugando un poquito otra vez al Final Fantasy IX. Y quería actualizar la consola. Bueno, hasta ahora estaba utilizando un custom firmware un poco obsoleto. Y quería actualizarme para poder jugar a los Zeldas nuevos y demás. Y estuve echándole un ojo y demás. A ver cómo había cambiado en este año. Porque prácticamente desde el año pasado no la toqué. Más o menos por estas fechas. Creo que fue cuando la actualicé y no más. Luego por otro lado, empecé también otro proyecto así para trabajar un poquito con JavaScript cosas. En plan 4 tonterías y tal, no lo subí a repositorio ni nada. Y desde aquí, por cierto, muchas gracias a uno de mis suscriptores, a Enrique, que me estuvo ayudando con el proyecto, porque tuve un problema y me echó un cable bastante gordo. ¿Qué más os cuento? Un segundo, ¿Qué más? A ver. Creo que no he hecho nada más en toda la semana. O sea, he trabajado en eso, repasando un poquito JavaScript, tema de la Switch, el documental este de los leones. Y el resto de tiempo, pues, yo qué sé, distrayéndome mirando mierdas en internet o trabajando, realmente. Pero no sé, o sea, es bastante curioso porque, bueno, igualmente en la oficina de vez en cuando también procrastinaba. De hecho, tenemos un sofá muy bonito que cuando nos cansamos, nos rayamos, nos bloqueamos, lo que sea, pues te puedes echar en el sofá tranquilamente, haces cualquier otra cosa, te estás 10-15 minutos y vuelves al trabajo. El caso es que yo estoy todo el puto día en la habitación, estoy todo el puto día en la cama y no hago nada más. O sea, no puedo... Bueno, sí, me levanto, pero al baño y ese tipo de cosas. Y es lo único que realmente puedo hacer. Es que no me queda más. El resto ya... De hecho es que las casas aquí en Japón, como sabéis, son más pequeñas. No es como por ejemplo la casa que tenía en España, que a lo mejor del salón a la habitación tenía un pasillo un poco largo y podías moverte y dar un paseo tranquilamente. Aquí el paseo lo tengo de la habitación a la cocina, de la cocina a la habitación y poco más. No hay mucho margen, vaya. Entonces el hecho de... para distraerme en casa, recientemente pues... Bueno, recientemente no, hago lo mismo que hacía antes, básicamente. En casa me dedico a ver películas, me dedico a ver series. Lo que consumo de YouTube suelen ser, por ejemplo, el programa de Andreu Buenafuente. Tanto cosas de Leitmotiv como el Nadie Sabe Nada. Que ahora, por cierto, ya se les han caducado los programas que tenían grabados. Y han empezado ya a hacer cosas de casa. ¿Y qué más? No sé. O sea, de hecho es que antes, por ejemplo, también tengo el trípode ahí montado. Y el año pasado sí que hacía más cosas.
Bueno, digo que hacía más cosas y en realidad nada más que grabé 1 o 2 vídeos en casa, ahora que lo pienso. Entonces, bueno, no sé. Básicamente pierdo el tiempo viendo películas. Bueno, empleo el tiempo o paso el tiempo viendo películas, series y cosas así. Y recientemente en tema de series, debería de ponerme a ver la última temporada de El hombre en lo alto del castillo. ¿Y qué más tengo por ahí pendiente? No me acuerdo. Y otra cosa que estoy viendo bastante son los sketches de Shimura Ken, el cómico este que os comentaba que había fallecido recientemente y demás. Pues estoy viendo bastantes. Y quieras que no, pues ayuda un poquito al oído para repasar japonés. ¿Qué más? Cristian dice por aquí, que me daba cosa levantarme en la oficina y llenarme la botella de agua. Hostia, macho, es que hay gente que se va hasta a cagar, tío. Y a mí me da cosa. Yo solamente lo tuve que hacer una vez y fue porque, bueno, por emergencias intestinales. Comí algo picante, me sentó mal y me tiré 20 minutos en el baño. Que cuando salí me decían, ¿estás bien? Porque me veían la cara blanca. Y yo, sí, estoy bien. Digo, lo siento. Y dice, no te preocupes. De hecho, uno de mis superiores es que se pasa la vida en el baño. O sea, a lo largo del día, que haya contado una vez, ha ido 4 veces a cagar el tío. Al parecer tiene algún tipo de problema intestinal y lo hace bastante frecuentemente, vaya. Pero no sé, a mí me sabe mal. Y luego estando en casa también, hay gente, como tenemos que estar con la webcam, que esta semana nos dijeron que teníamos que estar en Zoom con la webcam puesta, hay gente que se levanta y se pira y yo me cago en la puta, macho, que estás trabajando, ¿qué coño haces? ¿Por qué te vas? No sé. Me parece un poco harto. Z por aquí manda un saludo a Envidia Angelito, que sabemos que lo está pasando con su mal de amores con Curro. Pues eso. Un saludo a Envidia Angelito. Cristian dice, yo programando y viendo directos en Twitch. Sí, hablando de Twitch, por cierto. ¿Cuándo lo hice? ¿Hace 2 semanas? Hace 2 semanas empecé un directo en Twitch poniendo Dragon Ball en japonés. Creo que lo puse en japonés, sí. Y quería seguir haciendo cosas en Twitch, ahora que lo pienso. Lo que pasa es que se me olvidó. Hasta que no he visto ahora lo de Twitch, no me he acordado que quería hacer eso, que necesitaba hacer horas. Es verdad, se me había olvidado. Tengo que hacer horas, tengo que hacer tiempo en Twitch para poder hacer más cosas. Por lo visto han cambiado bastantes movidas allí. Así que pasaros por el canal de Twitch, que se llama más o menos igual. Es Jichan YT. Os voy a dejar por aquí el link. A ver. Twitch. Mira, ya sale un camión de bomberos. Seguro que alguien la ha liado gorda por ahí. A ver. Canalcito. Así. Aquí. Copiar. Y pegar aquí. Pium. Ahí os dejo el canal. Hostia, me ha tagueado a mí mismo al poner. Muy bien, YouTube, gracias. Os dejo ahí el canal. Es Jichan YT. Pasaros por allí y no es suscribirse, es seguirme en Twitch, eso. Bueno, si os queréis suscribir también, pero bueno, tampoco me da más. Supply, ¿tienes pensado quedarte en Tokio a largo plazo? Pues hombre, en principio sí. Mi visa son de 3 años. Joder, no sé hablar español, me cago en la puta. Estoy gilipollas. Mi visa es de 3 años. Y mi trabajo está aquí. Así que a menos que me permitan trabajar en remoto y me vaya a Okinawa o me vaya a Okayama o a tomar por culo, en principio me tendré que quedar aquí trabajando. A menos que me llamen de una ofertaza de la hostia y decida decir, bueno, pues un placer, chavales, me voy. Pero no, este año en principio me quiero quedar aquí en esta empresa, quiero aprender todo lo que pueda. Una empresa japonesa, trabajando en japonés.
Y, y bueno, pudiendo estudiar japonés, que es lo que más me importa, el poder trabajar, que me paguen y yo seguir estudiando. Con eso yo soy feliz. Eso me gustó mucho. Ahora, si me ofrecen las mismas condiciones en otra empresa, pagándome más, pues, ¿por qué no? Habría que ver. Pero bueno, el caso. En principio, no, me quedaré aquí. Yo creo que no va a haber ningún cambio ni nada así que no vamos a divagar. Y mucho menos ahora con el tema del corona. Que bueno, vamos a tocar madera y que a muchas empresas les está afectando. Bueno, ya lo sabéis, supongo que en vuestros respectivos países, por ejemplo en España, ha afectado a bastantes empresas todo el tema. Y aquí pues está empezando a afectar también. Esperemos que la mía no pase nada. Esperemos que no pierda el empleo. Porque eso ya sí sería la putada más grande. Pero bueno, por ahora todo bien. No hay ningún drama. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Dejarme alguna preguntita más. A ver. Mientras que se me va ocurriendo. Es que realmente ya os he contado todo lo que tenía que contar de esta semana. Al no salir, al no hacer nada, prácticamente, no da para mucho contar, la verdad. Ayer cuando salí, como os decía, había muchos sitios cerrados, por ejemplo parques y demás. Estaban todos cerrados por este tema. Restaurantes y eso no miré, la verdad, porque nada más que fuimos al súper a comprar y a dar una vuelta con la bici. Con lo cual tampoco había mucho que hacer. Supply pregunta: si pudieras elegir una ciudad en la que trabajar, ¿cuál elegirías? Es que tampoco he viajado mucho por Japón, ¿sabes? Pero sin duda he hecho muchísimo de menos la vida en Osaka. La gente era mucho más abierta, disfrutaba mucho más. Y no sé, estaba el USJ. Aquí tenemos Tokyo Disneyland. No es lo mismo. Y echo de menos también el Kansai Ben. Siempre lo he dicho, me gusta muchísimo el dialecto de Osaka. Me gustan sus gentes. Como diría Rajoy, me gustan sus gentes. Son muy divertidos. Y hacen cosas. Así que sin duda yo creo que sí, que me iría a Osaka. Sobre todo porque, mira, para el verano... a ver, sí, para aquí para viajar por la zona de Kanto tienes Nikko. Más arriba en Gunma tienes Kusatsu. Tienes Yokohama. Tienes también la zona de Kanagawa. Muy bonito y demás. Pero no sé, la zona de Kansai me gustó muchísimo. Es que realmente me gustó muchísimo. La zona de Wakayama, la zona de Shirahama, al sur, todo esto al sur de Osaka. Las playas de allí es que eran preciosas. Luego la posibilidad de irte a Kioto también, a Uji. A mí que me encanta el matcha. Y no fui a Uji y me arrepiento muchísimo. Me gustaría ir. No sé, la zona de Himeji, Kobe, todo eso. Yo creo que era mucho más bonito que lo de aquí, pero bueno. Tampoco he viajado demasiado por aquí, ahora que lo pienso. Pero bueno, cosas. Z haciendo preguntas absurdas. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? Pues mira, es más, esa pregunta te la voy a responder porque tiene cola. Yo la tortilla no la hago simplemente con lo típico, la patata y la cebolla, o sin cebolla, no. Yo a la tortilla siempre le meto carne picada. Es patata, cebolla y carne picada. O sin cebolla, me la suda. Pero carne picada es obligatorio por cojones. Y la última vez que hice una tortilla, le metí también... mierda, ¿cómo se dice? Avocado. Joder, ¿cómo se dice avocado en español? Aguacate. Eso. Le metí también aguacate. Y estaba cojonudísima. Innovando la cocina. Céfiro, ¿al final tenías compi de piso o no? Sí. Vinieron varios candidatos y al final acabé quedándome con un chico de ese gran país del este. Un chico de China. Y muy majo, la verdad. O sea, el tío... chapo, o sea, ni
ni es ruidoso, ni es molesto, ni nada. O sea, tío muy limpio, muy formal. La verdad es que es un crack. ¿Qué opinas de la pizza con piña? Que es un despropósito. De verdad, no. Despropósito. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Mis cojones. ¿Qué opinas sobre el aborto de las gallinas? Mis cojones también. Por cierto, felicidades. Ni acuérdate de limpiar el baño, que lo has dejado muy sucio. Eso estaría gracioso si estuviera Martí por aquí también diciéndolo, o el Mark. Pero que lo digas tú suena raro. Cristian, es decir, que prefieres Osaka. Sí. A todas. ¿No sientes curiosidad por otros países asiáticos? Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong. La verdad es que sí. Sí me gustaría visitar Palaos, unas islas que están aquí al sur. Tiene unas playas como las del Mar Caribe, agua cristalina, preciosísimo. Me gustaría también visitar Corea del Sur. A pesar de que odie el kimchi, odie la mayoría... Bueno, no es que odie. Odio el kimchi porque pica. Odio el tutumpok, o no sé qué su puta madre se llama. Unos rollitos así, que parecen como canelones, pero como si fuera también mochi. Así un poco fuga, esponjosos. Que pican un huevo. Odio toda la comida picante, en general, prácticamente. La comida picante coreana, me refiero, porque otro picante, por ejemplo, he probado comida tailandesa, bien, relativamente. Comida mexicana, bien, relativamente. El picante japonés también, el wasabi sin problema. Me jode más el karashi, la mostaza. Pero, ¿qué va? Es que con la comida coreana no puedo. Le pillé una manía terrible cuando estaba en Osaka y en la escuela, como había muchísimos coreanos, estaban todo el puto día haciendo fiestas coreanas y trayendo comida coreana. Y teníamos que probar la comida coreana y yo estaba hasta los huevos de ella. Al final acababa comiendo el sushi coreano, que es como sushi, pero vegetal. Ya está. No hay más. Y yo, pues de lujo. Me vale. No necesito más. Pero me gustaría visitarlo porque, bueno, yo hacía taekwondo. Y me gustaría, bueno, pues visitar alguna escuela, algo que fuera algo de por allí. Y había un sitio muy emblemático de Hapkido, que es también un arte marcial surcoreano. Que estaba en las montañas, pero no me acuerdo. O sea, hace muchísimo tiempo que vi un documental sobre Hapkido y me flipó muchísimo porque allí te entrenaban y demás, en plena montaña. Entrenabas con unos monjes o no sé qué mi madre era. Y me gustó muchísimo. Y me gustaría ir a conocerlo, la verdad. Supply, no sé. No, esto ya lo leí. El de los otros países. Y Taiwán y China, por ejemplo, no tengo mucho interés, la verdad, por ir a visitarlos. Hong Kong tampoco tengo demasiado interés. Me gustaría ir a Tailandia también. Porque es un sitio bastante exótico y va a ser algo totalmente distinto. Es como Corea. En Corea, bueno, pues al ver Hangul no voy a entender nada. En China, si fuera, pues a lo mejor viendo algún Hanzi chino, puedo pensar en el kanji japonés y decir, bueno, pues más o menos es esto lo que trae escrito, algo, entender algo. Pero en Corea no entendería nada. Y en esto, ¿cómo se dice? En Tailandia, pues lo mismo, lo que tienen ellos, no sé cómo se llama. No sé, me resultaría como cuando fui a España en febrero y pasé por Dubái y veía todo en árabe y yo pues vale, menos mal que está escrito en inglés, que si no ni puta idea. ¿Qué más por aquí? Ay, gracias, recordándome el aguacate. Es palta para Chile y Argentina. Bueno, pues aguacate, palta, ya sabéis. Avocado. Lleno de yakiniku, aguacate, otra vez. Sí, la carne me gusta, ¿qué le voy a hacer? ¿Estás dándole a Tinder Grinder? No soy gay, no voy a darle a Grinder. ¿Por qué? ¿Por qué voy a darle a Grinder? No tiene nada que me interese. Y Tinder hoy me lo cerré. No tengo ganas de más de Tinder ni hostias. Le está dando al Hello Talk.
Sí, Hello Talk, Hello Pal y Tandem. Es con lo único que me relaciono ahora. Estoy un poco cansado ya de todo el tema. Pero no me acuerdo si era Hello Talk o Hello Pal, en la que recientemente ando escribiendo sakubunes, ensayos, y bueno, pues que me lo corrijan. Así por lo menos practico escritura como cuando estaba en las clases. Toppoki. Ah, toppoki se dice. No creo que no creo que se escriba así. Pero igual sí se dice así. O me suena algo así. Puede ser. Y que lo hay no picante. Pues no lo conocí. A mí siempre me dieron lo mismo. Luego Supply ha metido aquí un mensaje que te lo voy a tener que ocultar y no lo voy a decir. Y no me apetece ir a ese sitio. Vamos a dejarlo en oculto. Tailandia por los traps. No, ni por los traps, ni para violar menores, ni mierdas así. No, por favor. No tiene nada que ver. En todo caso iría por los monos y por los templos. Pero no, la verdad es que me gustaría visitarlo especialmente por los templos. Esto sí lo digo en serio. Porque se supone que es uno de los sitios que tiene los templos más antiguos de Asia. Y son un poco distintos. Entonces, por eso me gustaría, simplemente por el rollo turístico. Y luego, por otro lado, tanto Tailandia como Indonesia, podría ser interesante visitarlos de cara al verano. Ahora no, porque ahora quiero seguir disfrutando del verano aquí en Japón, pero en un futuro, probablemente cuando acabe hasta los huevos del verano japonés, de sudar, de estar cociéndote como una gamba aquí, sí me gustaría visitarlos. Sobre todo por las frutas, porque allí son súper baratas. Es igual que en España, es un precio muy risorio. Y bueno, el país en general es barato. O sea, teniendo un sueldo aquí en Japón, irte allí, billetes, billetes, billetes. O sea, no hay... No hay más. Y la verdad es que sí que me gustaría visitarlos. Especialmente, como digo, Tailandia. Indonesia no sé, no me da más. No tengo especial interés. Bali, quizás, por tema, como os digo, por ser un país barato. Quizás por tener unas vacaciones ahí de la hostia. Pero bueno, tiempo al tiempo. Por ahora Japón y a seguir disfrutando de Japón. ¿Qué más por aquí? ZZ es la clave. ¿La clave de qué? ¿Para encontrar travestis, transexuales? Ah, sí, vale, ya sé por qué lo dices. Ya me acuerdo de la historia. Me ha venido ahora, de golpe. Pues Supply pregunta: ¿te ves en Japón a largo plazo, en plan comprar casa y todo el rollo? Bueno, yo siempre dije que querría vivir aquí. Ahora estoy viviendo aquí realmente como alquilado, pero bueno. Pero creo que la situación en mi país, en España, no va a mejorar muchísimo. O sea, si ya no lo creía antes, si ya antes creía que el tema del paro no iba a mejorar, ahora después de todo lo que está pasando, creo que va a estar mucho peor y va a costar muchísimo más salir adelante, y mucho más en mi región, en Asturias. Sí es cierto que no ha pegado muy fuerte todo el tema este, pero el paro sí era grande antes y ahora pues después de esto va a ser más todavía. El varapalos va a ser mucho más grande y la verdad, por los precios que hay de las casas allí, creo que me puedo coger una casa aquí y va a ser mucho más productivo. Incluso si alquilo una casa aquí, me va a salir una renta mucho más alta que si la alquilara allí. Con lo cual, a una mala podría comprar una casa aquí, tenerla alquilada, vivir de la renta en España, por ejemplo. Y sería una opción. Pero la verdad es que no, me gustaría vivir aquí. Y bueno, ahora mismo pues todavía es pronto para decir si a tan largo plazo me compraría una casa o qué. Porque, bueno, es mi primer año realmente trabajando realmente como trabajador. El año pasado pues fue un poco working holiday
Y bueno, el tiempo lo dirá. Y si me esfuerzo y si consigo un sueldo mayor y una estabilidad mejor, pues sí, claro que me gustaría comprarme una buena casoplona. Evidentemente no aquí en la zona de Waseda, porque las estuve mirando y demás. Un día en el trabajo estuvimos hablando de tema de pisos y demás, y la verdad es que las casas aquí son caras. Es cierto que vi una que me encantaba, o sea, era la hostia. Si tuviera dinero, la cogía y pagaría mensualmente una renta mucho menor que la que estoy pagando aquí de alquiler, por una casa más o menos similar a esta, ya amueblada, con todo muy moderno. La hostia, estaba preciosísima. Igual algún día hago un vídeo sobre tema de buscando pisos y demás, y os lo enseño. Os enseño la casa esa, por ejemplo. Pero en general, bueno, podría ser interesante. Lo primero que necesitas es tener una estabilidad en el país, porque tener una casa no te da un visado. Pero si tienes ya un visado, por ejemplo, si consigues el EU Visa, que es para toda la vida, que te puedas quedar sin necesidad de renovar, o consigo, yo que sé, lo máximo son 5 años, así que después de esta de 3 años probablemente pida una de 5, y durante ese periodo, por cierto, me dijo una cosa mi compañero de piso, el chino, que puedes conseguir la EU en un año. Me habló de una serie de condiciones, que de estos los pondré también en... Mira, ya tengo tema para otro vídeo. ¿Cómo conseguir la EU en un año? Necesitas tener un N1, necesitas tener una banda salarial bastante alta, necesitas tener... no me acuerdo qué más movidas me dijo. Pero es posible. Y bastantes chinos la consiguen. O sea, es acojonante. Pero bueno, claro, tienes que estudiar un huevo. Así que bueno. El caso es que te va dando puntos. Ah, es verdad, tenías que ser menor de 30 años. En ese caso yo ya no, estoy jodido. Pero tienes otros puntos de menos de 35, menos de 40. Ahí te dan, no tantos puntos, pero sí te dan también puntos. ¿Y a qué venía esto? Ah, eso, que cuando ya tengas, pues, no problema, no tengas... Joder, no sé hablar. ¡Oh! Cuando no tengas problemas por el tema de la residencia, entonces ya es cuando te puedes plantear comprar una casa. O yo qué sé, o si te casas o lo que sea, pues ya te planteas una casa con tu pareja. En este caso, pues yo sigo soltero, con lo cual tampoco me planteo ahora mismo meterme en una casa, sin más. ¿Qué más por aquí? Supply, yo me largué hace 3 años de España. La mejor decisión que he tomado. Yo la verdad es que, a pesar de que eche de menos a la familia, que he dejado muchas cosas allí que quiero muchísimo, creo que de cara al futuro, yo ya lo tenía pensado de antes, de cara al futuro, la posibilidad de estar aquí, donde estoy ahora mismo, iba a ser lo mejor, de cara al futuro. Ahora pues es un poco una mierda, sobre todo con todo esto que está pasando ahora, el estar lejos de la familia, estar preocupado, pues es una mierda, pero bueno. Lo que importa es que esto es una carrera de fondo y no un sprint, con lo cual a la larga sé que esto va a ser lo mejor. Y bueno, ¿qué más? Nos quedan 7 minutos. YouTube me dice que tengo una conexión excelente, así de... Ahora ya no la tengo. Nos quedan 7 minutitos para acabar. Y se nos han acabado ya los temas. Se nos han acabado las preguntas. Y nada, pues la semana que viene me dedicaré a subir un par de vídeos. De hecho, como os comenté, hice 2 vídeos ayer. Bueno, 2 vídeos no, realmente hice más de 2 vídeos. Lo que pasa es que el tema es de 2 vídeos. Sí, más o menos aquí, 5 minutos, un poco más, 3 minutos. Hala, a correr y a chuparla. Y esta semana, pues no sé, ya veré lo que haré. A ver si me puedo poner con lo del carnet de conducir, que sé que bastantes personas me lo han pedido ya. Y les he dicho, sí, ya lo haré. Y ahí se ha quedado. Lo que no voy a poder hacer va a ser los gags que tenía pensado. Tendré que hacerlo aquí en la habitación, explicando y como mucho intentando enseñar fotos y poco más. Y nada más.
que contar. Así que venga, vamos a ir despidiéndonos ya. Aunque queden 5 minutos, vamos a acabar un poquito antes. Porque quedan 2 minutos para las 12. Y así acabo bien a mi hora. Muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí, por el directo. Muchas gracias sobre todo a los que comentáis y hacéis preguntas y ese tipo de cosas. Ya sabéis que siempre digo que ese feedback viene muy bien para darle ritmito a la cosa. Pasaros por el Twitch, por favor, y darle ahí a seguir. Y nada más. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos en los próximos vídeos. Dejadme comentarios, por favor. Venga, nos vemos. Bye. Dale a like.